próxima que va a ser Madama Butterfly, después seguiremos con Akenatón y pues con la programación según la temporada de ópera. Hoy nos acompaña Luis Carlos Alcure, periodista, y también nos acompaña el periodista cultural, director y programador de la 106.9, José Daniel Ramírez. Así que espero que disfruten mucho la sesión, hagan todas las preguntas y también pues que nos veamos el 26 de octubre, este sábado, en Manuel. Claro, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta conversación. Pues tenemos hoy la compañía, como ya decía Daniela, de José Daniel Ramírez, con quien vamos a conversar de esta ópera que retrata también un periodo de Francia, ¿no? Está inserta en el corazón de lo que se conoce como la Belle Époque, la bella época, y está muy bien representado el espíritu de ese tiempo en la música de Manon, ¿no? Lo que tiene de elegante, de sensual, que está muy bien armonizado con muchos de los preceptos filosóficos y conceptuales de ese tiempo en París. José Daniel, es una ópera. Massenet compuso muchas óperas, más de 2 docenas de óperas, pero hoy en día digamos que sobreviven con intensidad en el repertorio, podemos decir que 2, ¿no? Manon y Werther. De pronto sí, pongámonos en contexto de pronto el compositor es Jules Massenet, compositor que representa como una transición en la música, nos trae del romanticismo y nos lleva al impresionismo, y era un compositor, como decía Luis Carlos, muy admirado en su tiempo, muy reconocido, compuso muchísimas, pero muchísimas óperas, de las cuales la más popular es Manon, es la que más se representa. Werther, también lo mencionó Luis Carlos, es la segunda gran ópera. Se pelean entre las dos, entre Werther y Manon, por la fama que aparecen constantemente en los teatros, no solo franceses. De pronto podemos incluir una ópera que se ha presentado en la Met Opera, que es Thais. Thais es muy linda, famosísima por la meditación de Thais, que la habrán escuchado en muchos lugares, pero de ahí para adelante lo de Massenet es una curiosidad. Si yo digo Esclaromont, creo que eso es un título para conocedores. Si digo Cleopatra, eso es un título para conocedores. El gusto por Massenet pasó de moda y se está renovando. Sí, es cierto que decayó bastante después de que fue llevado a un verdadero sitial de honor por el público. Cuentan incluso que en la calle de Rivoli en París exhibían los retratos de Massenet y se vendían como souvenir, y la gente estaba atenta a los grandes estrenos de Massenet y también a comprar sus retratos para tenerlos como recuerdo. Debussy era el que decía que a Massenet muchos no le podían perdonar que tuviera esa virtud y ese don para gustar tanto, porque de verdad estaba en conexión con el público de su tiempo. Que recordemos algo de la Belle Époque, ¿no? Es ese periodo que está enmarcado entre 1871, el final de la guerra franco-prusiana, es decir, una París que ha sido devastada, y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. En ese periodo de tiempo París florece de una manera extraordinaria. Es cuando se construye la famosa Torre Eiffel, que se ha convertido en símbolo de la ciudad. Es cuando se hace el metro subterráneo, el tranvía eléctrico, una cantidad de novedades que hicieron que París fuera una ciudad encantadora, que la gente tuviera ganas de irse a vivir allá. La población creció muchísimo, la expectativa de vida aumentó, y la gente sentía que era un momento de felicidad imperturbable y que no iba a pasar nada, mientras en el trasfondo pues iban ocurriendo cosas que van a terminar en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y para ese espíritu de vida, pues la música de Massenet caló muy bien, ¿no? Porque es una música que se describe como sensual, como elegante. Música sensual, música elegante, para los modernistas, muy anticuada, pero era música muy amada. Y París también, Luis Carlos, era un periodo, era una ciudad que necesitaba cambios, y la gente miraba hacia adelante, y ocurrieron cosas como el estreno de la consagración de la primavera de Stravinsky,
Y mientras tanto Massenet todavía estaba componiendo esta hermosísima música, entonces eso causó mucha controversia. Claro, porque lo veían mucho como un compositor anticuado. Hablaba José Daniel de Massenet. Podríamos decir que tal vez para seguir con el contexto, los compositores románticos más destacados en ópera en ese siglo XIX francés eran Gounod, Bizet, Offenbach, que compuso muchas operetas, pero tiene una ópera que es muy querida por el público, que son los cuentos de Hoffmann. Saint-Saëns, que fue más reconocido por su música instrumental, pero tiene en el repertorio a su Sansón y Dalila, y él pertenecía a esa corriente de músicos que muchas veces vivían como entre dos aguas, ¿no? Porque querían ser nacionalistas, pero no podían abstraerse de las influencias extranjeras de la ópera italiana y la ópera alemana. Sobre todo de la música de Wagner. Había una gran resistencia a no ser wagneriano, pero terminaban todos llegando a la esencia de Wagner y bueno, la ópera italiana, las melodías. Tanto es que en Italia, años más tarde, se representaban las óperas de Massenet en italiano, porque se prestaban muy bien para el lenguaje italiano también. Claro. Podemos empezar hablando o continuar esta conversación hablando un poco de lo que sucede en Manon, porque pues aquí hay un público muy operático, pero de pronto hay personas que no están tan familiarizadas con lo que ocurre en Manon de... O hablemos también de las diferentes Manons que han existido. Muchas óperas sobre el tema de Manon. El original es el Abad de Prévost, esta novela que leían las niñitas a escondidas, era una novela muy moderna para su tiempo, muy romántica, que los hacía llorar. Y curiosamente este libro, esta obra inspiró a varios compositores de la lírica a hacer el tema de Manon. El más famoso es Manon Lescaut de Giacomo Puccini. Creo que si le preguntamos a cualquier amante de la ópera, dice esta es la mejor y es la más famosa por muchas razones. La segunda es la Manon de Massenet, y hay una curiosidad de esas del baúl también que Andrés debe conocer, que es la Manon Lescaut de Daniel François Aubert, que la presentan una vez cada 300 años, pero es muy linda y existe el disco, es una mirada diferente de Manon. Lo curioso es que tenemos que juntarlas todas para completar la historia de Manon. Cada uno de esos compositores eligió episodios diferentes. Entonces de pronto vamos por el principio y vemos quién compuso quién y les vamos contando. Se levanta el telón y ¿dónde estamos, Luis Carlos? Bueno, esto es lo que ocurre en la Manon de Massenet, ¿no? Porque como bien decía José Daniel, cada uno hace sus cortes porque hay algo básico en la ópera, con lo que ustedes seguramente ya se han familiarizado, y es que un texto de ópera cantado necesita 7, 6, 8 veces más tiempo que un texto teatral. Entonces por eso una obra completa de teatro que se demore 2 horas, si se llevara cantada la ópera sería una monstruosidad de ¿cuánto? De 10 horas más o menos. Hay que hacer recortes, quitar personajes secundarios, reducir muchos pasajes a lo mínimo, y por eso cada uno hace sus cortes, y por eso puede ocurrir lo que decía José Daniel, que algunos hicieron cortes en un lado, otros hicieron cortes en otro lado, y para armar el rompecabezas completo habría que seguramente juntarlas a muchas de ellas. En la Manon de Massenet es una ópera dividida en 5 actos, y en el primer acto nos encontramos con una jovencita ingenua, descrita invariablemente como una mujer muy linda, muy atractiva, que tiene tendencia hacia los placeres y hacia el gozo de la vida, y los papás están preocupados por eso y la envían a internarla a un convento. El carruaje, el coche, hace una escala en Amiens, una población al norte de París, y en ese lugar va a ser la escala final donde se va a encontrar con Lescaut, que en la ópera de Massenet es su primo. En la novela original era su hermano, pero en la ópera es un primo que la va a acompañar a hacer el viaje definitivo a internarse al convento. Y resulta que esta mujer llega y empieza a llamar la atención de todos los hombres que están presentes en esta posada de Amiens. La abordan unos nobles con la intención de llevársela en su coche a vivir con ellos. Ella se niega, y cuando aparece el héroe de la ópera, que es Des Grieux,
como ocurre en tantas óperas del siglo XIX, pues amor a primera vista, no puede hacer de otra manera, y toman la decisión de escaparse. Entonces evaden la vigilancia del primo Lescaut y de los demás presentes y se escapan en un coche, y en ese coche se van a vivir a París. Es lo que ocurre a grandes rasgos en ese primer acto. Ese caballero de Grue es un personaje muy importante porque también representa un personaje del romanticismo que podemos compararlo, por ejemplo, con Alfredo en La Traviata, de muy buena familia, y está destinado a casarse con una mujer igualmente de buena familia, y encuentran esta Manon, es como una antítesis con quien no se puede enamorar, es como un fruto prohibido, y nace este lindísimo amor a primera vista. No tenemos fragmentos musicales de todo, pero pues se les invita naturalmente después en casa a mirar en su YouTube, en sus videos, en sus discos. El dúo del Primetés que cierra ese acto es particularmente lindo, porque es como con un ritmo de danza, que casi que evoca la música francesa, y casi que tiene un ritmo como de tango en la mitad del camino. El tango era una figura, un tipo de danza que ya se escuchaba también en Francia. Hermosísimo, es una fiesta absoluta entre los dos, pero se sabe que esto ahí ya va a terminar mal, porque Manon quiere dinero, quiere lujos, pero también el verdadero amor, lo mismo que pasa en Traviata. Violeta, los lujos, pero no conoce el verdadero amor. En Manon es el caballero de Grieg. Sí, y es cierto que ya se percibe que el camino que va a tomar la trama es un camino, digamos, de tragedia, porque aunque a ella la muestran enamorada en estas primeras escenas, lo cierto es que también nos muestran que ella está deslumbrada por un grupo de 3 mujeres que están allí presentes, que son como 3 cortesanas, aunque no las llaman así, son 3 prostitutas en últimas. Sí, sí, sí. Y ella está muy deslumbrada con el vestuario que ellas tienen, con las joyas, con los hombres que las acompañan, y empieza a ilusionarse con ese mundo de lujos y de gustos costosos y de excesos y de boato. Entonces, en el fondo se está planteando también ese problema que los va a conducir en últimas a la tragedia. En el segundo acto nos hacen un corte y nos encontramos con esta pareja viviendo sencillamente en un apartamento en París. Pero que muy sencillamente, tiene únicamente lo básico. Sí, exactamente. Una mesa. Una mesa. La mesa que va a merecer un área, exactamente, de una mesa de la cual se despiden, y que es uno de los pasajes que tenemos precisamente acá. Podríamos ver el momento que tenemos y después hablar un poco más de este acto y de algunos otros elementos de Manon. Es el área Adiós a nuestra pequeña mesa, a nuestra mesita, podría traducirse también, que canta Manon. El pasaje que tenemos editado que nos envía la Met y que nos permite mostrar, que podríamos traer muchas cosas, pero lo que estamos autorizados a mostrar. Exacto, por ahora es esto. Es un área, digamos, que nos muestra una Manon de un lado distinto, ¿no? Porque la Manon es una especie de mujer fatal que enamora a los hombres y los conduce hacia digamos, momentos límite, pero acá el personaje se permite sentir algo de nostalgia, de melancolía, por ese amor que va a abandonar
porque ya les contaremos algo más de ese. Tenemos ese una acto. pregunta. Sí. Sí, puede considerarse esta área que se la dedica a ella, una mesa, un objeto muy cotidiano, una anticipación del verismo que ya está a puertas de venir en Italia. Esto es 1884. Yo diría que es más un antecedente francés del verismo, la Carmen de Bizet, que tiene ese tema, digamos, de la vida cotidiana, que muestra a delincuentes, que muestra a gente del común, a gitanos y a mujeres trabajadoras, a soldados sencillos. Entonces, yo veo por lo menos más claramente la ópera de Bizet como antecedente verista que propiamente Manon. No sé, José Daniel. Sí, estoy completamente de acuerdo con la respuesta de Luis Carlos, una excelente pregunta. Esto yo creo que es más lo que identifica el lenguaje de cada ópera en cada país. Bizet, pues es francés, se identifica con el verismo italiano, movimiento realismo. Eso es un caso único en la historia de la ópera que merece una conferencia solito. Pero la música francesa es una música íntima, es una música que refleja el estado de ánimo en un espejo, y al francés le gustaba mucho esto, la música delicada, la música tierna, y eso creo que es una especie de puntillismo en la música. Hay una ópera que poco se presenta de otro compositor que no hemos mencionado, Gustave Charpentier, la ópera Louise, donde por ejemplo hay un aria que se llama Depuis le jour, desde el día que me entregué, y es esta mujer recordando la primera vez que conoció el amor en un aria que dura 8 minutos de solo emoción. Esto es el llegar al pequeño detalle, que es lo que le gustaba a los franceses. Sí, por eso en la ópera francesa, por lo menos de este año y de estos años y de esta época, no es tan frecuente encontrar esas exaltaciones apasionadas que sí son mucho más típicas en la ópera italiana. El francés, por supuesto, que comunica emociones, pero es una emoción más contenida, más retenida que en el caso de la ópera italiana. Segundo acto, ¿no? Creo que es importante, sí. El segundo acto nos muestra a la pareja que se ha escapado de Amiens, viviendo junta en un apartamento sencillo en París, y a ese apartamento llegan de visita, bueno, de visita no, es casi que llegan a instarlos, a dar explicaciones. Su primo Lescaut, que ha sido burlado y que supuestamente iba a acompañar a su prima al monasterio, y resulta que se escaparon, con un noble, Bretigny, que Lescaut, porque se va a beneficiar, quiere que su prima, él no la quiere salvar de la perdición, él quiere que su prima se vaya a vivir con él, porque va a obtener beneficios económicos de ese noble, más de los que puede obtener del caballero de Grieux. Entonces llegan a la casa, se encuentran con la pareja, los ponen a dar explicaciones, y para excusarse, de Grieux dice que él tiene en realidad buenas intenciones y le muestra una carta que ha escrito y que le va a enviar a su papá para pedir autorización a su familia, quiere reconciliarse con su familia, que está molesta también por lo que ha pasado, para casarse con ella. Entre tanto, cuando están Lescaut y de Grieux en esas conversaciones, aparte de Bretigny, se acerca a Manon, que ya se ha convertido en su pretendiente, se acerca a decirle que esa noche el papá de Grieux va a mandar a secuestrar a de Grieux, que ella simplemente no intervenga, que si no hace nada va a quedar en libertad de irse a vivir con él y poder tener una existencia de lujo y de excesos, y que la va a convertir prácticamente en una reina. Entonces Manon, esa dualidad la muestran en este acto, ¿no? La muestran como un personaje que sí siente algo de pena por lo que va a ocurrir, pero en el fondo sí quiere vivir esa vida de reina y de opulencia y de cortesana, y en efecto deja que las cosas ocurran, que se lleven a de Grieux para poder ella quedar libre e irse con de Bretigny. Es más o menos el contado en resumen de los hechos. Y es aquí entonces donde canta este Adieu, notre petite table. Toda la emoción a de Grieux la expresa a través de la mesa. Es un área muy, muy, muy linda, no tanto la orquestación, apenas unos violines en el fondo, no es ni siquiera una voz que sube y que baja y no tiene momentos espectaculares, sino es como un hablado, un parlato en francés,
de estas En emociones. el registro medio. Y hay otra área muy bonita en este segundo acto, que es el sueño de Desgrieux. El área se llama también El sueño, que la canta el tenor y está escrita por esta misma línea, pero es una total y absoluta fantasía. Al tenor sí le toca muy difícil porque es muy alta. Cuando ustedes la vayan a escuchar, como en pianísimo, suavecito, y sobre esta orquesta también que puede traicionar cualquier error musical. Es un acto muy bonito. Sí, sí, tiene toda esa delicadeza y todo ese refinamiento tan característico de la ópera francesa en este tiempo de finales del siglo XIX. Y por supuesto el sueño de Desgrieux es demasiado humilde para Manon. Ella está triste y se conmueve un poquito por el sueño, pero el sueño no hace sino confirmarle que lo que ella quiere no está con Desgrieux, sino con de Bretigny, porque el sueño de Desgrieux es expresar el deseo de tener una vida sencilla en una cabaña en el bosque. Entonces Manon dice, no, eso no es lo que yo quiero. Yo veo a una cantidad de mujeres con joyas, a una cantidad de mujeres que tomaban, que iban a fiestas, que se codeaban con la sociedad parisina, que tenían acceso a todos los bienes de esa época. Recordemos que este montaje del Met traslada los hechos del siglo XVIII, que es cuando en realidad ocurre la ópera, los traslada a finales del siglo XIX, a la Belle Époque, que es cuando es compuesta la ópera. Hay un aspecto que creo que vale la pena mencionar, y es que Massenet utiliza en Manon varios leitmotiv, ¿no? Los leitmotiv, para quien no esté familiarizado de pronto con el tema, aunque yo creo que ya es un término que se ha divulgado bastante, pero de todas maneras un leitmotiv es un motivo musical, una idea musical breve, muy concisa, que los compositores asocian o a un concepto, o a un sentimiento, o a un personaje, y cada vez que aparece ese personaje, de cierta manera, como lo hemos oído al comienzo, con algunos cambios o transformaciones, ese leitmotiv se vuelve a oír. Entonces, algo que creo que es interesante mencionar es que el carácter de Manon es tan cambiante que Massenet le asigna varios leitmotiv al personaje principal, precisamente para dar muestra de esa variación de su carácter, que la conduce de la niñita ingenua que se va a internar en un convento a la cortesana que es desterrada y muere antes del destierro. Lo que decíamos son anti-wagnerianos, pero terminan utilizando las fórmulas musicales del teatro wagneriano. Bueno, ¿qué sigue en la siguiente escena, Luis Carlos? O sea, el tercer acto que nos encontramos. En el tercer acto está dividido en dos partes. El tercer acto está dividido en dos partes y permite mostrar muy bien esos contrastes a los que se enfrenta el personaje de Manon. Es un papel muy exigente para la soprano, precisamente por eso, como la Traviata. Otro punto de comparación, como el que hacía José Daniel hace un tiempo de los personajes, en el aspecto vocal de la protagonista también es exigente para la soprano, porque al igual que la Traviata debe pasar por un espectro de emociones bastante amplio y demostrarlos tanto vocalmente como desde el punto de vista de la actuación. Entonces en este acto es cuando ella ya se ha ido a vivir con de Bretigny, y de Bretigny la ha convertido en lo que le prometió, en una especie de reina. Se ha convertido en una mujer muy popular, la gente lo quiere, la quiere, es muy admirada, están pendientes de lo que ella diga, y sale vestida pues de forma elegante y canta una gran aria seguida de una gavotte, que es una danza típica del siglo XVIII, y que es un guiño que le hace Massenet a la época en la cual ocurre la ópera, ¿no? Por ser una ópera que sucede en el siglo XVIII, hay una serie de elementos a los que acude Massenet para darle ese sello de su época. Entonces ese pasaje es del que tenemos otra muestra. Podemos oírla antes de continuar diciendo sí, algunos aspectos de esta ópera. Es precisamente la gavotte, en la que canta ella acompañada del coro, un canto a la alegría de vivir. La llenez. Bien,
es un tipo de canto diferente, lo que nos estaba contando Luis Carlos. Aquí es coloratura, virtuosismo, lo que le gustaba al público francés, y esta es una de las piezas más populares cuando se habla de ópera francesa. Este acto no aparece en el Manon Lescaut de Puccini, por ejemplo. Esto vemos otra cosa completamente diferente, hagamos el paralelo de lo que pasa en esa ópera. Cuando volvemos a ver a Manon, después de que ya está en manos de Geronte, lo llaman en italiano, ella está en una habitación llena de lujos y canta un aria muy linda, dedicada no a la mesita, sino a las sedas, al oro, in quelle trine morbide. Escribe una alcoba dorada, pero está aburrida, y le traen cantos y no le gustan, y le traen danza y no le gusta, hasta que aparece su caballero. Tienen un dueto apasionado y salen volando. Se van los dos, naturalmente acusados y perseguidos de haber robado joyas también por venganza. Aquí es mucho más profunda esta escena en el Manon. Sí, esa es otra diferencia, por ejemplo, entre el Manon Lescaut de Puccini y el Manon de Massenet. La acusación en Puccini es la que decía José Daniel, el robo de unas joyas. Supuestamente se las han regalado y ella se las lleva, es un medio robo, y bueno, la policía la captura y los detiene. Acá es, más adelante. exacto, acá es una falsa acusación de trampa, por lo menos en el libreto no se dice que ellos estén haciendo trampa, es una falsa acusación de trampa en el juego contra Des Grieux, y a partir de eso la policía los detiene por tramposos. Es otra diferencia de las muchas que se pueden encontrar entre las dos óperas. Lo cierto es que estamos ante una Manon deslumbrada con el estilo de vida al que aspiraba. Era exactamente lo que quería, se encuentra en el centro de ese mundo, es la vedette. La puesta en escena creo que lo muestra bien, los hombres en torno de ella, adulándola, llenándola de halagos, pero en el fondo ella también siente un vacío, y cuando oye en una conversación del padre de Des Grieux que él se va a ordenar en el seminario por despecho amoroso, empieza a sentir ese amor que ha abandonado. Entonces corre al seminario a tratar de evitar que Des Grieux se entregue a la vida religiosa, y en efecto pues lo va a lograr en una escena que tampoco está presente en el Manon Lescaut de Puccini. Los amantes de la ópera, los críticos de la ópera, ya les dije, también dicen que Manon es la segunda Manon y la Manon de Puccini es la primera Manon. En realidad no hay primero, no hay segunda, ambas son igualmente lindas. Yo podría decir, no sé si Luis Carlos está de acuerdo, con todo el respeto con nuestro amado Puccini, esta resulta mucho más profunda porque es un análisis del personaje más a fondo, tanto de Des Grieux como de Manon, como de lo que ocurre alrededor. Y en ese punto que está mencionando Luis Carlos ocurre algo muy importante. Es como si la ópera se dividiera en dos. Hasta ahí, hasta la primera parte de la ópera es fina, es alegre, las melodías, lo sutil. La escena de Saint-Sulpice rompe como la historia de la ópera, porque tenemos primero una música que evoca también el medioevo, está el por ordenarse de sacerdote, bellísima. Llega Manon, el impacto que le produce a él ver a Manon, y un área de absoluta seducción, un dueto, donde él se resiste cada minuto. Ella le dice: ya no te gusta mi mano que te acaricia, ya no te gusta mi voz, ya no te gusta mi vestido, mi cabello. Es una Carmen finísima, hasta que pasa lo que pasa. Exactamente, sí. Pasa lo que tenía que pasar. Sí, acá en esa escena que para muchos, y yo creo con razón, y yo coincido con los comentaristas que lo afirman, es el centro dramático, ¿no? Es como la nuez dramática de la ópera, y es cuando Massenet se permite, digamos, una dosis de apasionamiento más grande, ¿no? Salen más a flote esos sentimientos y esas emociones, y aquí Des Grieux debe cantar en un tono, digamos, apasionado y exaltado, que es muy atractivo para el público. Y están en efecto estos toques antiguos
que permiten que de fondo, digamos, un Magnificat, por ejemplo, mientras ellos están en esa escena. Volviendo al tema del leitmotiv, es muy importante en este dúo de Manon y de Des el leitmotiv del amor, que lo hemos oído por primera vez cuando ellos se encuentran en el primer acto. Hay un solo de violín muy lindo que está presente cuando ellos se conocen y empiezan a hablar, y ese solo de violín uno lo va a descubrir a lo largo de la ópera, se va a convertir en el leitmotiv del amor, y aquí en este dúo apasionado suena en la orquesta hacia el final, canta, digamos, de manera completamente plena. Tal vez nos faltó mencionar algo de la escena anterior, que hay un ballet, que siendo ópera francesa es importante mencionarlo. Muy importante, la costumbre de la ópera francesa de la época era naturalmente el ballet. Óperas que no tenían nada que ver con momentos de danza, era una obligación colocar el ballet. Pero aquí, Massenet, curiosamente, pone un ballet con diferentes ritmos, pero hay una acción. Ahí es cuando ella empieza a enterarse de la presencia del otro. No es un ballet por un ballet porque hay que cumplir con un requisito. Una música lindísima que más bien ambienta una pantomima escénica muy linda. Sí, exactamente. El ballet era requisito fundamental, y eso me hace acordarme de la historia de Wagner, ¿no? Cuando llega a estrenar su Tannhäuser en París, le obligan a poner una escena de ballet, como era la tradición en la ópera. Él quiso resistirse, pero la famosa bacanal que todos oímos en Tannhäuser se debe a la versión de París, que estuvo obligado a incluir un ballet, solo que Wagner tercamente lo incluyó al comienzo, y resulta que los amantes del ballet llegaban mucho más tarde y se quejaron, y eso fue para protestas y silbatinas, y le generó muchos inconvenientes. Wagner generalmente fracasó en París en vida, ¿no? Tuvo muchas dificultades, pero eso es una historia que tiene que ver con esa obligación del ballet en la ópera francesa. Sí, y aquí les recordamos lo que ya dijimos. Lo ponen, cumple con el requisito, pero también cumple con el requisito de la obra de teatro. Si cortan el ballet, cortan la acción, y de pronto nos quedaría un poquito como algo no tan claro como en otras manos. Exactamente. Aquí es necesario, Es necesario. porque es parte de un hilo conductor. Es el chisme. Sí, Aquí se oye el chisme. se oye el Aquí chisme. se oye el chisme, sí señor, eso es. Y ese chisme es lo que a ella la anima a correr a Saint-Sulpice. Ese es el tercer acto. En el cuarto acto, en efecto, ella logra Son 5 convencer. actos, pero no son tan largos, no, No. son más bien 5 escenas, pero... En este cuarto acto nos encontramos otra vez con Des y Manon reunidos, es decir, ella en esa escena de seducción en el seminario ha logrado su cometido, impide que Des se ordene sacerdote, se van los dos, están viviendo otra vez juntos, pero ya el libreto nos dice que hay una especie de crisis económica, se les está acabando la plata, y la Manon ambiciosa, con Lescaut en este caso, instan a Des a que debe jugar, y los llevan a una sala de juegos, elegantísima, en un hotel, Pero y... clandestina. ¿Mm? Una sala de juegos, juegos. pero clandestina. Exactamente. Y esos apostadores están allí, son conocidos, está Lescaut, está un noble que hemos visto en el primer acto, a quien le ha robado el coche, Guillot, para escaparse, y presionado por Manon, que quiere tener lujo, siente que se le está acabando la plata, que no puede mantener su tren de vida, acepta apostar, y tiene una racha de suerte extraordinaria, y está ganando, y es cuando es acusado de hacer trampa, y la policía viene a detenerlos, y lo detiene a él por tramposo, y a Manon por ser su cómplice. ¿Tenemos un pedacito de música de En ese, este de ese caso, momento? sí, es el tercer ejemplo musical que tenemos, que es un trío muy bello entre Lescaut, Manon y Des.
música es espectacular. Los cantantes, no les hemos dicho. ¿Los mencionamos ahora o después del quinto acto? De una vez. Ahí está Bueno. Rusinski. Sí, exactamente. Está el polaco, que es el barítono, que hace el papel del Lescaut, que es Rusinski. Está la norteamericana de origen cubano, Lisette Oropesa, que hace Manon. Y está el norteamericano de origen italiano, como lo indica su apellido, Michael Fabiano, que hacen este trío tan bello. Lisette Oropesa es una figura sin duda en ascenso. Este año le dieron 2 premios muy prestigiosos dentro de la tradición lírica en los Estados Unidos. Le dieron el premio Richard Tucker y el premio Beverly Hills, a quien ella admira muchísimo y que era estelar además Beverly Hills en el papel de Manon. Me acuerdo de una curiosidad que vale la pena, creo yo, mencionarla. Uno podría decir que ella tiene 2 carreras, la carrera de cantante y la carrera de trotar, porque sale a correr permanentemente, porque ella en cierto momento de su carrera tenía sobrepeso y se dio cuenta que la ópera estaba llegando a una época en que le estaban dando un poco la espalda a las cantantes con sobrepeso. No sé si ustedes recuerdan el famoso episodio escandaloso de la Ópera de Londres que tuvo que vivir Deborah Boyd, la soprano norteamericana, que se engordó en algún periodo, le habían hecho un vestido y cuando llegó a poner el vestido, simplemente el vestido no le entró y la despidieron. Entonces hubo un escándalo allí en torno de debe ser el canto, debe ser la figura física, y ella, pues consciente de todo eso, corrió hasta 5 maratones para adelgazar y sigue corriendo permanentemente para mantenerse en línea. Hoy en día vemos a una mujer delgada, digamos, y muy apropiada para esa Manon que debe ser tan atractiva a primera vista. Bueno, pero hace unos años vimos esta misma producción y la vimos con Ana Netrebko, lejana de ser delgada, pero con qué hermosísima voz, y el tenor Piotr Bexawa. Y Villazón. No, era Piotr Bexawa en la del Metropolitan. Sí, en Alemania, Villazón, en Berlín. Entonces eso es otro tema. Deborah Boyd ganó la polémica y le dieron un montón de plata por haberla echado. Bueno, sigue la historia. Entonces, en el quinto acto, ¿qué ocurre? Como muchas veces sucede en la ópera, han sucedido cosas fuera de escena de las que uno se entera cuando está empezando el acto. ¿Y qué ha sucedido fuera de escena? Que de Grieg, por intervención de su A lo papá... mejor le cuento lo que Puccini nos cuenta, para que sigamos con las comparaciones, que aquí sí hay una diferencia importante. Sí. Los arrestan por motivos diferentes. En Puccini fue porque ella se estaba robando sus propias cosas, aquí fue porque los acusaron de trampa en el juego, que en realidad no era trampa, ambas fueron injustas. La de Puccini es muy bonito lo que pasa en la siguiente escena, es que están ya en el puerto listos para salir hacia los Estados Unidos. Ella está encarcelada, la tienen con todas las malas mujeres. De Grieux quiere lograr rescatarla, trata con la ayuda del Lescaut de organizar un motín que fracasa, y ahí la música es muy francesa, curiosamente muy Debussy, muy linda. Van saliendo las prisioneras, van llamando nombre por nombre. Mientras tanto hay un dueto lindísimo contemporáneamente a lo que está pasando con las prisioneras, como 2 músicas distintas, y él finalmente decide rogar que por favor se lo lleven a los Estados Unidos para irse con ella, con su amor, y la gente piensa que la ópera termina feliz. He visto producciones de esta ópera donde la gente se va, no sabe que hay un quinto acto, todo el mundo feliz, se fueron dichosos sin saber lo que sigue después. Pero aún ahí hay un misterio, porque en ambas, en el siguiente acto, llegaron allá a la mitad de Nueva Orleans. Si estaban en Francia, ¿cómo hicieron para llegar allá? Eso es un problema. En la de Aubert, sí sabemos qué pasó. Ahí ellos llegan, inician su vida normal, como un renacer de su vida feliz, pero vuelven al mismo problema. Ella no tiene plata, quiere estar con los... Y en este proceso que se sigue repitiendo, terminan delinquiendo, y la única solución que tienen es irse al quinto acto. De Manon de Massenet. Falta un acto. Falta, en esta de Massenet falta un acto que sucede, el primero sucede en Amiens,
Los otros suceden en París y este sucede en Le Havre. Supuestamente están en el puerto cerca de abordar el barco que conducirá a Manon con otras cortesanas a Nueva Orleans. Curiosamente, la ciudad donde nació Lisette Oropesa, o sea que ella, digamos, exactamente, porque en teoría va a ser conducida allá, pero en esta ópera nunca llegan a América, solamente está planteado. En la Puccini sí En llegan la allá. Puccini sí, en la Puccini llegan a Nueva Orleans, aquí jamás llegan, acá está planteado el destierro, pero cuando intervienen Lescaut y Desgrieux, que ha sido liberado, para tratar de salvarla, lo único que logran es sobornar a unos guardias para que les permitan estar a solas a Desgrieux con Manon, y en ese encuentro Desgrieux alcanza a ilusionarse con una vida juntos, una vida feliz. Él la perdona, le reitera su amor, pero como era de esperarse, estamos en una ópera romántica, siglo XIX, ella no soporta la relación, está enferma, la situación, perdón, está enferma y muere en brazos de Desgrieux. Algo para destacar en este acto es que hasta antes de esa escena final del encuentro, el canto, salvo excepciones, ha ocurrido muy en un tono de declamación, en un tono de recitativo, mientras que en este encuentro último de ellos dos está mucho más presente el canto melódico, la melodía, y hay evocación de temas que hemos oído a lo largo de la ópera que se entremezclan con nuevas melodías compuestas especialmente para este momento final. Es una obra bellísima en todo sentido, curioso cómo los finales son diferentes, todos escogen otra cosa, pero la esencia es que Manon es una ópera de duetos, más que de arias, es una ópera de duetos. El primer acto, el de Saint-Sulpice, este dueto final, es una ópera de ensamble, muy bonito cuando escuchen esta ópera, quienes no la conocen. Tenemos preguntas que quieran saber más de Manon, de la ópera. Tal vez uno de los grandes de Grieg fue Rolando Villazón, ¿no? ¿Alguien sabe qué le pasó? Que no volvió a aparecer en nada. A ver, cuéntales el chisme. Pues yo le cuento una parte y seguramente, tal vez usted no leyó la noticia, tuvo unos nódulos en las cuerdas vocales que sin duda le afectaron la carrera, tuvo que retirarse, lo operaron, volvió con esperanzas de hacer una carrera, digamos, de tomar los puntos suspensivos y el paréntesis que había abierto por la enfermedad, pero al parecer la voz no se recuperó a las condiciones a las que él esperaba, y ahora está incursionando como director escénico. Y tiene un programita de televisión. Sí, el de Nuevas Estrellas. Muy malito. En film, Sí, no. donde Sí, presentan- él se recuperó, pero ya no canta naturalmente, hace recitales, canta Mozart, canta música barroca, lo siguen queriendo muchísimo, pero él perdió todo su potencial, dicen, por culpa de Netrebko. Y, eso dice, pero la leyenda está en que... ¿Quieres contarnos? No, para que lo digamos mejor. Para que lo hagamos. dicen que ellos eran pareja. Sí. Y grabaron mucho y lo hicieron muy bien. Tienen varias grabaciones históricas como la Traviata de Salzburgo, que fue la del vestido rojo, Sí. que entre otras cosas, en mi opinión, Traviata, en mi opinión, es la primera ópera verista que se escribió, porque además era un argumento de la Dama de las Camelias, era de ahí, de ese momento. Pero bueno, y la relación de ellos dos se volvió brutal. Después hubo un concierto en Berlín con Plácido Domingo que fue apoteósico, y se programaron los dos para Nueva York, y Villazón le canceló a Netrebko un Romeo y Julieta, y Netrebko le hizo pataleta y peleó con él, y entonces eso hizo que él tuviera que cancelar la temporada en Nueva York y se fue y se puso a cantar Wagner. Y dicen que eso fue el ejercicio que le acabó las cuerdas vocales. Y para mí uno de los tenores con la voz más linda, yo creo que Pavarotti, Di Stefano y él
son de las voces más lindas que uno puede oír. Tienes tu teoría de qué pasó con Villas. Está interesante lo de Wagner, que fue por incursionar en el wagnerianismo. Un productor loco. Le habla perfecto alemán. Así. ¿Y francés? Yo les tengo una pregunta, porque esta ópera para alguien que no se ha acercado a la ópera sería una buena manera de acercarse precisamente a, valga la redundancia, el mundo de la ópera, como porque es imperdible para quienes van a llegar a ver esta temporada en Cine Colombia. Una telenovela. Por lo que tiene telenovela, decía alguien acá. Opino lo mismo. Pasa mucho con estas historias, ¿no?, melodramáticas, que en últimas se revive lo que se encuentra en esas novelas, en esas series de televisión. Pero ¿qué podríamos decir? Manon es una ópera con un encanto muy grande, es decir, hay melodías bellísimas, está, digamos, expresado el don melódico que tiene Massenet, ese orquestador fino, sutil de detalles, que también es importante. Tres papeles bien interesantes desde el punto de vista del canto, ¿no?, que son la Manon, el Lescaut y Desgrieux, que es el protagonista, el tenor. Y yo diría que esa escena de Saint-Sulpice es una cosa, nada más, estoy exagerando, hay que verla toda, por supuesto, pero nada más por ese dúo de Saint-Sulpice es un momento de gran emoción, de gran música, de gran expresividad dramática, que por lo que nos muestran estos tres personajes, creo que lo pueden hacer a una altura, digamos, muy elevada. Yo digo lo mismo que ya dijo Luis Carlos. Manon, el libro que les mencioné al inicio, fue un libro muy importante en su tiempo. La música realza, aumenta la belleza del solo texto. Estamos viendo tres cantantes magníficos de nuestro tiempo, son todos jóvenes que hacen que la ópera llegue más a todos nosotros y no solo al público del museo, y la producción, una producción artística impresionante que lo hace todavía más bonito, y la opción de poder seguirla con subtítulos en español, que es algo que la gente no tenía antes, pero ahora sí tenemos ese privilegio. Y eso es bien importante, lo de los subtítulos, porque acerca a la gente, sí, porque en última le están contando una historia, una telenovela, decía alguien acá, y hay que saber lo que está pasando. Yo quiero aprovechar para dar una opinión muy personal sobre el tema de los subtítulos. Los subtítulos del Met a mí me parecen espantosos. Es lo único malo que tiene toda esta maravilla, lo único malo. No es culpa de Cine Colombia, desde luego, es del Met, esto viene de allá los subtítulos. ¿Por qué son espantosos? ¿Porque cambian lo que de verdad están cantando? Bueno, sí. Reducen, generalmente reducen. Te pongo un ejemplo, Celeste Aida, dice el tenor que está enamorado pues de su Aida, le dice, del mío pensiero tú sei Regina, tú eres la reina de mi pensamiento. ¿Y sabes qué traducen? ¿Qué traduce? Riges mi alma. Eso es un punto de Es vista decir, muy interesante. Tiene que ver, pero no es literal, es que el libreto Generalmente la es gente... importante. El libreto es una obra de arte en sí misma, el libreto. Y lo cambia Si todo. puedo hacer una aclaración, no en defensa ni de los subtítulos ni de Cine Colombia, esto es para hacer la ópera más hacia nosotros. ¿Cómo dice Celeste Aida en español, por favor? ¿Me repite? Regina, como en la traducción en español que me acaba de La compartir. reina de mi pensamiento. Riges mi alma. Ok. No, la que dice la ópera, la actual. Tú eres la reina de mi pensamiento. Celeste Aida, tú eres la reina de mi pensamiento. Hoy no hay tiempo para decir todo eso. Si vamos a conquistar a alguien, entonces decimos, riges mi alma. Eso creo que es una cosa, es por eso. Sí. Yo pienso es que la traducción del italiano la hacen al inglés y del inglés la pasan al español. O sea, no hacen Así una es. traducción italiano-español, Así es. sino una traducción italiano-inglés, y de ahí Exacto. supongo que para todos los demás idiomas la sacan hacia todos los países. Sí, seguramente recorre ese Así hay camino. una deformación total. Y a mí me parece adicionalmente, en los subtítulos que he leído tanto en transmisiones de cine como en los DVD o Blu-ray que uno compra, que no tiende a ser tan literal. Hay muchas abreviaciones de frases en términos generales y las acortan de alguna manera.
Es decir, no está todo el texto del libreto en los subtítulos, generalmente, por lo que yo he podido ver en subtitulaciones. Y en otras óperas los actualizan al lenguaje de lo que está sucediendo. Por ejemplo, si pasan un Don Giovanni al Bronx, el lenguaje que van a utilizar en la traducción es el que escucharíamos en el Bronx, que eso también es irrespetuoso, pero bueno, eso es un tema aparte. Sí, abre un tema interesante lo de las subtitulaciones, que tiene que ver con la traducción, y es lo que hace que muchas óperas también, esto es distinto, no estoy hablando de subtitulación sino ya de traducción, porque usted sabe que hay óperas, por ejemplo, como la ENO en Inglaterra, la English National Opera, que canta todos sus títulos en inglés, es un principio de la sala. Entonces, si la ópera es en húngaro, la cantan en inglés; si la ópera es en italiano, la cantan en inglés. Y en Hungría, por ejemplo, tienen la costumbre de cantar todo o casi todo en húngaro. Yo me acuerdo de haber visto un Così fan tutte en húngaro, en la ópera de Budapest, y se siente uno raro. El tema no es el mismo, yo sé, pero tiene que ver con los idiomas y cómo trasladar de un idioma a otro. Y le voy a decir algo interesantísimo a una persona un día, y es que en esas traducciones pueden ocurrir cosas como las siguientes. El compositor que compuso en la lengua original compuso una melodía bellísima pensando en el momento en que en esa ópera se estaba cantando al amor, pero el que tradujo tuvo que acomodar las palabras de otra manera, y esa melodía bellísima que supuestamente debía ser cantada con un texto relacionado con el amor quedó en otro pasaje del texto. Entonces son las cosas que ocurren con las traducciones, las subtitulaciones. Sin hablar de las sílabas que cambian el ritmo. Un compositor pensó en una E, en una A, pero para que el tenor, si sabe escribir para la voz como Massenet, por ejemplo, o Verdi, sabe que la A, por ejemplo, es muy buena para que el tenor suba. Entonces de pronto se va a encontrar con una U que le va a cerrar la boca, tantas cosas que las traducciones tienen, pero el fin es acercar a la gente a la ópera. Exactamente. En últimas es lo que se busca. Sí. Entonces, pues la invitación... Leonor nos tiene la de cierre. Un comentario muy tonto es en relación con las traducciones, no solamente en la ópera y con todas esas tecnicismos de que ustedes hablan, sino yo lo veo en todas las traducciones, porque si uno ve simplemente una traducción de una película por televisión y oye lo que están hablando los protagonistas en la película en francés y leen el subtítulo, nada que ver. Entonces eso creo que es un problema de todas las traducciones, en todo. Leonor Rosso, nuestra profesora del Gimnasio Moderno. Qué gusto que esté aquí, de los dos. Sí, inolvidable. Bueno. Ellos son mis maestros. Muchas gracias. Creo que alguien más o... ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo tengo una observación chiquita, chismosa. Chismosa, dale el micrófono. El principio de Manon, cuando se roban el coche, el varón, el mismo que interviene en el juego de póker, es a quien le roban el coche. Y hay un conato de conquista, y él se duele de que no le pare bolas Manon y memoriza a Alegría. Y cuando se encuentra en la mesa de juego con los dos, renueva el resentimiento, y por eso sale con el odio que sale y les bota a la policía. Eso además explica la sevicia con que este personaje los ataca. Fíjense cómo las mujeres producen. Esto está buenísimo, Sí, muy importante. Es una venganza. Una venganza. Muchas gracias por acompañarnos. Nos Muchas vemos en gracias. Manon el 26. Muchas gracias. Qué delicia de hablar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los vamos a seguir enviando por correo las invitaciones